vamos a hablar con Diego Fernández Camillo. Él es parte de la Asociación de Inquilinos Platense y del Movimiento Nacional de Inquilinos. Diego, muy buenos días, bienvenido a Nada que Decir. Marco Fleming te saluda, Carlos Martín y Valentín Cueto. Buenos días, ¿cómo van? Saludos a la audiencia. Diego, ¿por qué hay tanta incertidumbre si se llega a derogar esta ley o no? Eh, Creo que la incertidumbre la están generando los medios y fíjate siempre que sale de un mismo medio, que es el que siempre empieza a pregonar el hecho de que o se suspendió o la ley la están por derogar y de forma permanente. Es algo que vemos, el año pasado también sucedió algo bastante parecido y me parece que lo único que genera es mucha incertidumbre en el Minato, en nosotros, que nos está costando un montón también poder llegar a fin de mes con los altos niveles de inflación que hay. Entonces, bueno, me parece que ante nada decir que la ley no tiene ningún tipo de, por lo menos oficialmente no está derogada en absoluto, No, por supuesto, eso y lo no es sabemos. algo, bueno, y no es algo que se está tratando actualmente, por lo menos es lo que nos han comunicado a nosotros. Y Diego, te hago una consulta. ¿Vos creés que tuvo éxito esta ley o no? Porque, por ejemplo, ayer Daniel Lipovetsky, quien fue uno de los que también apoyó en el Senado esta ley, habla de que la ley fracasó porque la economía fracasó. Porque esta es una ley que está configurada para otro tipo de economía. ¿Coincidís con esto? Puedo coincidir en algún aspecto con esto, pero me parece que esto es una cuestión bastante profunda y no es tan simple el hecho del inquilinato en la Argentina, y no se puede simplificar si una ley funcionó o no, porque creo que lo que están buscando es justamente eso, ver si la ley fracasó, pero ¿para quién fracasó? Claro. Porque si vamos al caso, ellos, o sea, el sector inmobiliario sigue ganando entre un 4 y un 6% más a nivel nacional dentro de lo que son los números de la inflación interanual. Y están reduciendo todavía, siguen reduciendo los tiempos de recuperación del inmueble. Eso es una realidad que los números marcan y que nadie está diciendo. También hay una realidad que es que el inquilino que se queja de la nueva ley muchas veces lo escuchamos o bien hay algo que la ley no controla, que no está dentro de ninguno de los artículos de la ley, que es el piso del Claro. contrato, desde dónde se empieza a alquilar. Y Claro. esos números vemos que están subiendo de forma abrumadora a una economía que lamentablemente no le está permitiendo al inquilino poder alquilar a unos precios razonables. Entonces me parece que hay que ver para quién fracasó. Sí, entiendo lo que decís y entiendo ese piso de que, por ejemplo, hoy en la ciudad de La Plata un alquiler de una habitación en el centro ronda entre los 65 70 mil pesos. Y teniendo en cuenta también que los salarios no son altos y, por ejemplo, eso lo alquila tal vez una persona que gana 150 lucas al mes. Entonces es muy difícil de poder contemplar un alquiler de esa forma. Absolutamente. A ver, me parece que el fin de esto es realmente ponernos de acuerdo, ya que entendemos que también es una cuestión sumamente cultural, que es la propiedad es como mercancía o como un bien para la comunidad que dignamente se debe vivir y desarrollarse en ella. O sea, ¿para qué la propiedad como primer objetivo? Eh, entonces, si yo defino esto, me voy a definir bajo la Carta Magna que nos rige, que es la Constitución Nacional. La Claro. Constitución Nacional, bueno, artículo 14 bis, artículo 75, inciso 22, etcétera, etcétera, nos está diciendo que ante nada tiene que ser justamente para el desarrollo de la sociedad. Entonces, si, si partimos de ahí, me parece que en sintonía con ello, lo que estamos viendo es que hay una recontra simplificación de esta realidad que es absolutamente cruda, porque lo entendemos que es muy cruda para el inquilinato y para hoy en día para la sociedad argentina, los números de inflación que se están manejando, los sueldos bajos, etcétera. Y creo que esta simplificación es absolutamente funcional al sector inmobiliario, si funciona o no funciona la ley. Le hace el juego inclusive a ellos, el Claro. juego al mercado inmobiliario. Entonces, es más fácil echarle la culpa a la ley de alquileres para que el sector inmobiliario le diga que es muy, pero muy complicado de esta forma sostener su nivel de rentabilidad, cuando encima tenemos una
economía que, como bien decía, pues está recontra retorcida, salarios bajos, niveles de inflaciones históricos. Entonces, este sector pretende tener una igual rentabilidad o mayor rentabilidad a años anteriores donde teníamos una economía un poco más estable. Entonces, me parece que hay que decir las cosas por su nombre, que acá no se dice muchas veces en los medios, tiran estos globos de ensayo, como decimos nosotros, a ver hasta dónde importa o no importa que se derogue la ley en el inquilinato de la sociedad argentina. Entonces, bueno, vemos, ¿no? Vemos, pues son globos de ensayo lo que están haciendo los medios de comunicación nacionales, me parece. Sí, lo lógico, Carlos Martín te habla, Diego. Sí, Lo lógico sería que cada uno tenga acceso a la vivienda propia. Esto es como un camuflaje para cubrir esa falencia, ¿no es cierto? Pero en España lo que a mí me dicen es que están distintas cabeceras de ciudades están implementando los alquileres sociales. Que eso lo maneja directamente el Estado. ¿Vos estarías de acuerdo con algo de esto? sí, creo que tiene que haber un lote de alquileres sociales que el Estado pueda regular, pueda Claro. controlar, para que puedan acceder todos a una vivienda digna. Eh, eh, Me parece también que lo que nos está faltando muchas veces, si hablamos del Estado, es mayor control, pero mayor control sobre todas las cosas que son números. Nos faltan muchas veces números claros, que ni siquiera en este último censo se han abordado. Y Claro. y ahí después también, la ley, cuál es la autoridad de aplicación de esta ley, porque tampoco está claro quién es la autoridad de aplicación de la ley de alquileres. Entonces, si todavía no está claro, allá más de 2 años que se ha aprobado la nueva ley de alquileres, y no está claro quién la tiene que aplicar en el Estado argentino, se hace difícil pensar justamente Claro. en que tenga un lote de viviendas sociales el Estado para que las familias puedan acceder a ellas. Sí, obviamente serían todos para ser propietarios de esos equilibrantes, vendrían a ser como se hace allá, eh, con una pretensión diferente al objetivo principal, ¿no? Que es regular un poco la oferta y la demanda. Más allá de la oferta y la demanda, vos verías también que puede ser criterioso que el propietario sea beneficiado impositivamente si presenta un contrato de alquiler eh, que esté emparejado con lo que es el aumento de sueldos del inquilino, como para que las casas no queden vacías, porque eso también iría contra lo que es la oferta y la demanda. No sé si me Por eso, pero entendiste más o menos, ¿no? sí, sí, entendemos, comprendemos cuál es la idea quizás de poder darle un beneficio a aquel o aquella propietaria que tenga todo en regla, como se dice, pero me parece que acá lo que faltan son mayores números, como te decía al principio, y que pongamos sobre la mesa quién alquila en Argentina, quiénes alquilan en Argentina, quiénes tienen tantas propiedades, quiénes realmente son sus propiedades. O sea, me parece que si nosotros no empezamos realmente a tener un número para poder tener un estado eficiente, siempre se nos va a complicar muchísimo después poder desarrollar cualquier política pública en base al sector. Y eso me parece Sí. fundamental. Sobre todo por el hecho de que si nosotros se está pensando, como nos han dicho, tratar de cobrarle algún tipo de impuesto a la vivienda ociosa, Sí, me parece que también tenemos que ver, bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a a cobrar implementar. el impuesto? ¿Lo vamos a Claro, sectorizar? No es lo mismo una persona que tiene una vivienda, que el alquile y con eso también le sirve para, no sé, tener un alquiler mayor, porque también claro, alquila, claro. o lo que fuese, que no la está pudiendo alquilar, Al que tiene dos no sé, edificios. claro, al que tiene 3 edificios, 4 edificios, al Claro, que quizás presta nombres, porque muchas veces también se ve eso, los prestanombres, ¿no? sí. Eh, entonces, hay realidades que si realmente no se profundiza en tener mejores números como Estado argentino, lamentablemente cualquier aplicación de política pública para el sector se nos va a complicar muchísimo. Y Claro, vemos que no está habiendo una voluntad para ello. claro. Acá en La Plata vos tenés hecho el estudio de qué cantidad de, de oferta hay de alquileres en departamentos, casas. No, con exactitud no lo tenemos, Mm, sí lo hemos tenido años anteriores, ya hace un tiempo que no estamos teniendo eso, sí, porque lamentablemente también he visto que el mercado varió muchísimo.
que no hay tampoco voluntad y no tenemos tampoco la fuerza necesaria para poder hacer eso, pues es una realidad. Sí, Estamos atendiendo entre 5 y 10 casos por día. Y nos está costando un montón el hecho de poder quizás nosotros empezar a desarrollar números, por lo menos a nivel ciudad. claro. Diego, ¿cómo va? Valentín Cueto te habla. Ahora vamos a hacer un poco de pedagogía. Ahora con todo el tema de la inflación, bueno, con toda la situación económica, etcétera, hay muchas inmobiliarias, muchas inmobiliarias que lo que le plantean a sus inquilinos es, bueno, si bien nosotros tenemos un contrato, esto hay que reajustarlo porque se fue todo, digamos, al pasto. Y hay muchas presiones ahí, porque vos sabés, bueno, uno tiene la posibilidad de ampararse en la ley, pero después te dicen, bueno, sí, pero cuando termina el contrato te vas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿de qué manera puede hacer un inquilino para poder sortear las presiones casi extorsivas que tienen las inmobiliarias para con los inquilinos en esta situación? Esto no deja de ser un acuerdo de partes dentro de la ley, dentro de lo que es lo civil y comercial, eso es una realidad. El acuerdo de partes siempre entendemos que la mejor forma es que se lleven bien propietario, propietaria, inquilino, inquilina, y en ese sentido siempre son casos particulares que uno tiene que tratar de poder llevarse de la mejor forma posible, tratar de sacar de la mejor manera un hogar para su vida durante 3 años, o lo que quiera o que pueda dialogar con la inmobiliaria y la propietaria o el propietario. Me parece que son todas particularidades que nunca hay que ir a una confrontación, entendemos esto porque siempre vamos a tener la de perder también como inquilinos, Claro. eh, y no hay una regla general para la particularidad, porque te voy a repetir, no deja de ser un acuerdo de partes dentro de lo civil y comercial. Claro, claro. Para ir cerrando, te quería hacer una pregunta. Eh, Damián Tabacman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, comentó que volver a la ley anterior, donde los acuerdos se regían por el Código Civil y Comercial de la Nación, sería lo ideal para hacer de nuevo este esquema, ya que, por ejemplo, da que en Cava, Rosario y Córdoba la suba de los alquileres de un año a otro fue de un 320 a un 330%. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Es que ahí se sigue mintiendo, porque la suba de los alquileres no es algo que la ley responda. O sea, la suba de los alquileres siempre va a ser, si el piso lo sigue poniendo la propietaria, el propietario, la inmobiliaria, o sea que, entre comillas, ¿no? Porque en verdad lo pone el mercado, lo pone las condiciones del mercado, donde muchas veces las condiciones del mercado, justamente el sector inmobiliario y el sector del ladrillo y la concentración del ladrillo pesa muchísimo. Son los números del mercado actual y de la economía argentina, porque eso también es una realidad que hay que decir. Entonces, me parece que ahí no se está diciendo la verdad de qué es lo que la ley rige y qué es lo que la ley regula y qué es lo que la ley no regula. Y volver a la vieja ley, cualquier propietario, en este caso quien les habla, me parece que sabe perfectamente que tenés un mes para mudarte, porque entre una cosa y otra, que uno se puede mudar, tarda un mes, a veces dos, muchas veces tres, si el inquilino o la inquilina no tiene ciertos recursos, a veces tarda hasta 3 meses para mudarse, le pide amigos, amigas, familiares, que lo ayuden, que esto, que el otro. Son 2 años nada más de alquiler. Después para irte tenés por lo menos 1 o 2 meses más. O sea, la alquilás por un año y medio, por un año y 8 meses, tenés que pagar flete, tenés que pagar. O sea, me parece que no por eso, vuelvo a repetir, si se está pensando como un bien de ganancia, como una mercancía, la propiedad ante cualquier otra cosa, y solo sacarle el mayor rédito posible, si eso es lo que vamos como sociedad, es lo que va a regir, bueno, me parece que sí, o sea, está bien, sigan sacándole ganancia. Ahora, si pensamos en que cada argentino, cada argentina, en nuestro caso cada platense, pueda realmente tener un hogar, acceder a un hogar y poder desarrollarse en esta sociedad, y bueno, me parece que es una ley, la anterior, que no sirve para eso. Sobre todo porque estás permanentemente viendo alquileres y pensando cómo, o renovando, y cuánto me van a cobrar, y cuánto. Me parece que lo que acá hay que regular y hay que empezar a fijarnos son los pisos reales de lo que parte de un contrato de alquiler. Perfecto, Diego, ha sido un placer hablar contigo y bueno, vamos a seguir comunicándonos para ver cómo se desarrolla este proceso. Muchas gracias a ustedes.